No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Hoy voy a estar hablando bajo el tema. Vamos a ver, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué voluntad tú haces? Es interesante que lo sepan. ¿Qué voluntad tú haces? Es el tema en que vamos a estar compartiendo hoy. Así que cuando hablamos de voluntad, es una facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Voy a repetir. Cuando hablamos de voluntad, esta palabra es una definición que yo traigo de tantas que hay, ¿verdad? Es una facultad de decidir y ordenar la propia conducta. También es la clave para conseguir lo que uno se ha propuesto. Bien. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de lo que es su voluntad soberana de toda la humanidad para salvación. Y también voluntad es la capacidad de querer. Ahí le estoy dando 3 o 4 definiciones. Que es voluntad, ¿verdad? La voluntad especial de Dios, la voluntad de Dios es, su voluntad es soberana de que toda la humanidad se salve. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad número 1, que Dios quiere que todas las personas sean salvas, ¿verdad? Y también, esta palabra viene del griego, la voluntad es la capacidad de querer, porque si usted no quiere, no hay forma que haya voluntad. Pero también voluntad es la clave para conseguir lo que usted se ha propuesto. Otra respuesta es una facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Nosotros tenemos estas condiciones. Porque todos nosotros, hermanos, tenemos un cuerpo. Y este cuerpo, cuando venimos a Cristo, lo entregamos a Cristo, ya el Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros cuando nacemos de Dios. Pero nosotros seguimos todavía, hermano, con la carne encima. Nadie puede decir, como ya yo soy cristiano, ya yo tengo el Espíritu Santo, pues yo solamente voy a andar con Dios porque solamente me va a ver Dios. No. Yo siempre digo, vean los flacos que yo soy, ustedes me ven. ¿Pero por qué? Porque tengo algo de carne. O sea, como no solamente somos espíritu, Dios nos salva, nos da su Espíritu Santo, pero seguimos en esta tierra. Y como seguimos en esta tierra, entonces tenemos que entender que hay una voluntad especialmente de Dios, que es la soberana, que es de que usted sea salvo. Pero usted tiene que entender que dentro de esa voluntad tiene que haber algo que se llama el querer. Porque no hay forma, hermano. Porque recuérdense que en los caminos del Señor no es con espada ni es con ejército, sino que con su Santo Espíritu. Entonces, no es una cosa que podemos forzar. No. A mí me encanta esto de Dios, que siendo Dios tan poderoso, entonces Dios da a entender que esto, aunque Él no lo enseña, Él le dice, delante de ti está la palabra. ¿Qué palabra? Que yo, la voluntad mía es de que tú seas salvo. Pero tú tienes que entender que tú humanamente tienes que poner una parte de ti que se llama el querer. El querer, dice el Señor, pon en mí el querer como el hacer por tu propia voluntad. Ajá, pero Dios pone la de Él, pero es una parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, como tenemos una carne, entonces, este texto bíblico tenemos que aplicarlo. Es una facultad de decidir y ordenar la propia conducta. ¿Qué conducta? La que sigue teniendo tu cuerpo. Porque este cuerpo tú no lo puedes abandonar. Tienes que seguir en él, que es la casa de Dios. Entonces, esa voluntad de Dios en ti tiene que estar presente para que nosotros podamos controlar nuestra propia conducta. Si tú no controlas tu propia conducta, eso indica que tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Al nombre de Cristo. Entonces vamos a hablar un poquito. Vamos a comenzar a leer.
Todo el mundo con la Biblia en su mano. Aquí Jesús le está diciendo que va a llegar un momento que a personas que le van a decir que eran cristianos, que estaban sirviéndole al Señor, que predicaban, que hacían milagros, que hacían de todo, el Señor le va a dar una sorpresa. Y oigan lo que dice aquí. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Ahora, la voluntad de mi Padre que está en los cielos no es muchas veces la voluntad que tú y yo queremos hacer. Por eso le he puesto, ¿qué voluntad tú haces? Porque, hermano, cosa más fácil que es decir ser cristiano. Lo difícil que es ser cristiano, decir que soy cristiano, haciendo la voluntad de Dios. Porque aunque muchas personas pasen por alto, este es un texto bíblico que estoy leyendo aquí, creo que de lo más leído, hermano, y de lo más conocido. ¿Por qué? Porque aquí Jesús le está diciendo, y le está explicando y dice, que no es todo aquel que dice Señor, Señor, que entrará al reino de los cielos. Entonces añade, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Epa! Entonces aquí hay, como dice, una promesa muy excelente. Sí, está bien. Tú dices que eres de Dios, entonces tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga? Su voluntad. Ahora, ¿por qué es tan interesante conocer esto que estamos definiendo aquí? Porque voluntad es una clave para conseguir lo que uno se propone. ¿Qué es lo que te está proponiendo conseguir? ¿Qué es? Porque bueno, si vamos a lo secular en nuestro diario vivir, en lo que es el trabajo, en lo que tanto nos afanamos, todo el mundo, no todo el mundo, hay personas que se levantan y es como los pajaritos, que solamente salen por ahí, comen lo que encuentran y se acuestan, no trabajan con una meta. Y aunque usted no lo cree, hermano, eso no es de Dios. Aún usted trabaja, aunque usted no sea cristiano, usted debe tener meta. Usted debe decir, bueno, ¿qué es lo que más importante que yo necesito? Bueno, lo más importante, creo yo, para un ser humano, para una familia, debe ser su casa. Usted no tiene casa, entonces usted tiene que proponerse una meta para trabajar, para tener una casa. Pero es tener una casa, usted tiene que tener una voluntad puesta en Dios. Si no la tiene en Dios, usted no anda bien. Porque el primero que quiere que Dios tenga su casa es Dios, pero que Dios quiere que tú la obtengas conforme a su voluntad. Porque si yo quiero ahora mismo, digo, mañana en adelante, me voy a corromper y voy a comenzar a ir a buscar donde yo sé que hay y para vender. ¿Ustedes saben qué? Y en poco tiempo, cuando una vez yo tengo una mansión. Porque cuánta gente no tiene casa de lujo que cuestan muchos millones y tienen hacienda y tienen casa de campo y tienen lugares, tierra por todas partes y fincas. Pero cuando usted le pasa lápiz a cómo obtenieron eso, no lo tuvieron con la voluntad que demanda Dios. Entonces dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre si granjeara el mundo entero y pierde su alma? Pero si nosotros como hijos de Dios tenemos que planificarlo. Y todas las cosas que vamos a hacer tenemos que tener un orden. Y planificar y saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros queremos que no es la voluntad de Dios. Mire, usted sabe que no se debe envolver mucho la cosa. La mayoría de cosas que estamos pidiendo no es la voluntad de Dios. Usted diría, varón, ¿y por qué es eso? Porque por la iglesia. Por la iglesia yo lo sé. Porque ¿a qué venimos aquí? A gozarnos en Cristo. Y venimos aquí porque tenemos temor de Dios y amamos a Dios, ¿verdad? Entonces, si estamos convencidos que Dios es lo primordial, ¿por qué no estamos haciendo lo primordial en Dios? Aquí podría estar todo esto lleno, aquí todo afuera. No, el ser humano no anda así. Aún las iglesias. Cada uno anda buscando su propia voluntad. ¿Por qué? Yo no puedo ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque no tengo tiempo. Ay, varón, ¿y por qué usted no tuvo una reunión que yo no tengo tiempo? Varón, la actividad que planificamos que usted fuera, ¿por qué usted tuvo? Yo no tuve tiempo. Y lo he escuchado yo cientos de veces, personas. Hermano, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. Ahora, Dios quiere, sí o no, que usted trabaje. No, la Biblia castiga a que no trabaja. Que es peor que un incrédulo que ha negado la fe. Personas que no trabajan, no tienen trabajo. Ay, hermano, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. Y cualquiera dice, vamos arriba. Vamos arriba a orar a Dios para que Dios le dé un hermano. Y después que Dios le dé trabajo,
no van a la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque no tienen tiempo. Entonces, ¿usted cree que Dios quiere que usted tenga un trabajo para que no tenga tiempo de hacer su voluntad? No. Eso contradice la Biblia, porque la Biblia dice, y apartado de mí, nada podéis hacer. Entonces, tú te puedes trabajar lo que tú quieras y volverte un ñapo y hacerte el hombre más rico y va a morir siendo el hombre más pobre. Si tú dejas de hacer la voluntad de Dios para trabajar. El hombre de Dios es el hombre que trabaja, pero nunca compromete el tiempo de Dios. Gozas, hermano, porque es que la verdad hay que decirla como está en la Biblia. Aquí lo dice claramente, hermano. La definición es la clave para conseguir lo que uno se propone. Claro. ¿Cuántas cosas yo no me he propuesto aquí y Dios me las ha dado igual que ustedes? Sí, y eso es de Dios. Pero todas esas cosas que planificamos tienen que estar dentro del marco de la voluntad de Dios. Que cuando usted se propone que usted va a trabajar porque usted lo que quiere es comprar un motor, sí, planifique, pero no te envuelva tanto en el afán de trabajar y trabajar para comprar ese motor que se te olvidó que tú como hijo de Dios tienes que tener primeramente la voluntad de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo decimos aquí. Y luego las demás cosas serán por añadidura. Es lo contrario. Yo voy a la iglesia si me sobra el tiempo. Y no es tanto de ir a la iglesia. Hermano, porque a veces ir a la iglesia no es tanto. Sino usted tener el compromiso de verdaderamente de un hijo de Dios en la iglesia. Porque aquí, hermano, vea que somos pocos. Que puedo durar 15 días sin venir a la iglesia. Y yo cuento con ese hermano. Eso ocurre en la iglesia, en todas las iglesias. Hermanos que puede durar 20 días sin ir a la iglesia. Y usted cuenta con ese hermano como si lo hubiera todos los días sentado en esa silla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen un trabajo, por ejemplo, de seguridad, que trabajan mayormente de noche. Y los cultos casi siempre son de noche. Y el hermanito solamente puede ir al retiro que hace mensual a la iglesia. Pero nunca falta. Y los hermanos saben que el varón está ahí porque es guachimán y tiene que amanecer. Entonces solamente el día que da libre, quizás es un jueves o un viernes, y el hermano, ese día no hay culto en la iglesia. Y el hermano no vaya a cada iglesia no. El hermano tiene que estar firme. No va a estar visitando toda la iglesia el día que queda libre. Ese hermano es fiel a su iglesia. Entonces el hermano va un solo día a la iglesia, quizás en el mes. Pero si hacen 20 retiros tiene el hermano. Y cuando hay que aportar para la iglesia, el primero que dice el hermano, cuenten conmigo que yo estoy aquí, allá está. Y cuando hay una campaña dice, cuenten conmigo. Y en la oración dice, yo oré aunque sea 10 minutos en mi trabajo, pero oró. Es una persona que está auténticamente interesado y enterado de lo que se está haciendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un hombre que nació de Dios, o es una mujer que está en un trabajo similar y nació de Dios. Y como nació de Dios y es un hijo de Dios, nunca va a poner en riesgo lo que es la voluntad de Dios. Siempre la va a tener vigente, presente, porque sabe que nació de Dios. Entonces, hermano, no es un asunto de que no, porque yo quiero lograr esto. Ay, Dios mío, hermano, las personas que yo he visto que se han inscrito en la universidad no son uno ni dos. Y haciendo curso técnico. Es mejor que vi que es un curso, un fogoreo que se le mete. Y se inscriben en cursos técnicos, sea de inglés, de lo que sea. Observe lo que usted ve. 3, 4, si es de un año, 3, 4, 5 meses, a los 5 ya no está, se fue. Que en la universidad, 6 meses se fue, al año se fue, a los 3 años se fue y no terminan. ¿Pero por qué? Porque usted tiene que tener propósito. Y cuando usted pone un propósito, es una meta, dice, Dios mío, yo sé que es tu voluntad que yo me prepare. Pero eso no indica que todo le va a salir bien a usted. Usted sabe que usted va a tener que vencer obstáculos para poder lograr esa meta. Porque usted sabe que usted está dentro del plan de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lo predicamos. Pero entonces cuando estamos en la iglesia, pedimos el trabajo y llega el trabajo y se olvida la voluntad de Dios. ¡Uepa! Hermano, pues si estamos en la iglesia, vamos a estar en la iglesia y atento a lo que se hace en la iglesia, que la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Yo oigo hermanos que dicen del culto o por ahí, mi iglesia, tu iglesia, la iglesia es de Cristo. Aquí yo estoy dirigiéndolo a ustedes y aquí somos uno en Cristo. Aquí no hay nadie que esté por encima de nadie, nadie. Aquí todos los que estamos aquí, que recibimos a Cristo, nacimos de Dios, tenemos el mismo Espíritu Santo. Y si Dios puede usarme a mí para predicar, Dios puede usar a usted para hacer milagros, porque Dios es maravilloso y hace como Él quiera.
Pero Dios quiere que nosotros estemos atentos a lo que es su voluntad. Porque es que la voluntad nuestra es una cosa fácil. Porque a nosotros no hay que atacarnos. A nosotros no hay que estar encima de nosotros para decirnos, levántate temprano que te tiene que ir para zona franca. Levántate temprano que tú sabes que la hora del hospedaje es a las 5 que hay que abrir. Levántate que el colegio es a las 7:30. No. Llueve a 3:20. A las 7:30 estoy ahí. Abriendo mi colegio a las 7:30, aunque esté lloviendo, aunque haga frío, calor. Yo tengo un compromiso porque eso me concierne a mí. Eso me interesa a mí. De ahí que yo vivo, de ahí que me mantengo. Y yo tengo ese interés ahí. Pero nunca se le olvide que donde quiera que usted esté elaborando, donde quiera que usted esté haciendo un trabajito, lo que sea, si lo está haciendo porque Dios lo está permitiendo hacer. Entonces no podemos poner por ninguna parte, evadir lo que es la voluntad de Dios. Mano, gócese, brinque, salte. Pero la voluntad de Dios, usted tiene que alinearse a la voluntad de Dios. Porque a nosotros es fácil de resolver, hermano. Porque yo que usted me diga a mí, ¿quién me va a atacar a mí para decirme, hermano Pedro? Vamos para el río. No más tengo que decirlo, porque termine el culto a mí y manejamos y jamás bañándonos hoy mismo. Porque como a mí me gusta el río bañarme, yo no me importa amanecer bañándome en el río, aunque esté lloviendo, aunque esté haciendo frío. Pues si algo que a mí me gusta, con eso no hay que afanar mucho. Y dice, varón, vea que termine el culto, no vamos para Amado, yo no se preocupe, prende el carro y espéreme ahí. Que hoy mismo a las 9 ya estamos metidos en el río Jamao. A mí no hay que atacarme para eso. Porque es una voluntad mía. Ahora, cuando usted necesita la voluntad de Dios, Dios no te va a llamar a ti por amor al arte. Dios te llamó a ti con una finalidad. Y dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Él, para anunciar la virtud de quien nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces usted no está aquí por estar. Usted tiene un compromiso que tiene que ser la voluntad de Dios. Y cuando la Biblia dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, no dice a Pedro, ni Juan, ni María, ni Jacobo. Le dice, y tu mandato a todos los que están sus hijos que están sentados en una silla en la iglesia. Y eso se llama ¿cómo? La voluntad de Dios que usted tiene que hacer. Entonces, para eso tenemos que ponernos al día con quien nos llamó. Porque cuando venimos aquí, por ejemplo, y decimos, bueno, mañana es sábado, ay, me voy a levantar a las 3 de la tarde. Entonces, ¿por qué no dice, no? Eso sería muy bueno para mí, una voluntad buena de yo levantarme a las 3. Pero, ¿qué tú crees si me levanto a las 9 y me voy para la iglesia a lavar la silla? Y le hago a lavar que brillen. ¿Y por qué, varón? Porque esta es la voluntad de Dios, que los hijos de Dios mantengan la silla de la iglesia limpia. ¿Hay que mandarlo a lavar? No, porque Dios no quiere que sus sillas estén sucias. Porque esas sillas son para venir aquí a disfrutar y sentarse en la palabra de Dios. Hermano, para que usted vea lo sencillo que se ve. Pero muy pocas veces aparece uno en el momento de limpiar el pésame de escoba que me toca a mí. Porque la voluntad de Dios es que no solamente el pastor limpie la iglesia. Y esto no es puya, no, hermano. Esto es Biblia. Es que si somos 10, pues ya cada uno decir, el miércoles me toca a mí. Y diga a mí, déjeme el viernes a mí. Y déjeme el domingo a mí. ¿Por qué? Porque sabe que la voluntad de Dios, que somos todos hijos de Dios, y tenemos que todo el mundo trabajar. Se me pasa el año, hay uno que me quite el swapper. Eso es de la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Aragán. De que no tiene compromiso con Dios. Pero el compromiso con Dios es que usted vea lo que hay que hacer aquí. Lo que hay que hacer en la iglesia, en todo sentido de la palabra. Y que a usted no tenga que mandarlo, porque a usted nadie desde que se levanta le dice vete a trabajar. Nadie de usted haga esto. Usted se planifica y comienza a hacer su voluntad. Y la primera voluntad que llega es se levanta. Si se ha casado, mi amor, el cafecito. ¿Y por qué cafecito? Porque es la voluntad tuya que te guste el café. Y porque dice mi amor, ven, en 10 minutos vamos a orar los dos aquí antes de irme a trabajar. Porque esa no es la voluntad de la carne. Esa no es la voluntad de la carne. La carne pide café con el pan porque es más rápido, te gusta, un saborcito agradable, te calienta. La Biblia no, Dios no, eso es rodilla, eso es peligroso. Hermano, la voluntad de Dios no es lo que la gente se cree. Usted tiene que negarse a sí mismo para poder hacer la voluntad del Padre. Porque lo de nosotros no, es fácil lo de nosotros. Es fácil. Pero lo de Dios no. Aunque lo de Dios es lo bueno, lo excelente, lo que nos lleva a la vida eterna, como que la cosa se hace más pesada. Por eso me gusta definiciones, porque también dice que la voluntad es la capacidad de querer. La capacidad de querer.
Y es todo el mundo que tiene esa capacidad de querer. Porque si la capacidad de querer tuvieran todos los hermanos, a nadie hubiera que decirle nada. Porque es verdad que en algunas cosas coincidimos. Sí, porque no es que estamos en todo estamos mal. No. Pero tenemos que entender que son muchas las cosas que son como sencillas, que hay que prestarle más atención, que están dentro de la voluntad de Dios. Como siempre nosotros hemos hablado aquí. Aprende la Biblia, somos pocos. Pero mientras haya esta armonía, mi hermano, nadie nos va a detener. ¿Pero por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pues es la Biblia. ¿Cuántos están preparados para el domingo? Ay. Todo el mundo con bata aquí. Bata, que nadie le moleste. Nadie le moleste. Usted sabe, esto de 11 de la mañana a 11 de la noche. Le prometo que dulcito yo le voy a hacer, mi hermano, vea. Dulcito lo que yo sé hacer de verdad. Es la voluntad de Dios que le haga un dulcito lindo, bueno para mi hermano. ¿O no? Claro. Y a Lacey la arepa. La arepa de yuca es la voluntad de Dios que hagamos esa repita ahí para acá. Eso sí, me imagino el primer pleito que va a haber cuando echen la primera como no higuera, no. Higuera de arepa y todo el mundo ahí. Nos vamos a gozar en grande, hermano. ¿Y cuántos están preparados para el día 20? Eso sí va bueno, mi hermano, la actividad del día 20. ¿Cómo se llama? Aprende la Biblia en Navidad. Mi hermano, estamos pensando en 25 y vamos a pasar de la 40. Oigan bien, le pido a Dios que nos ayude, la verdad, a conseguir que sea 25 y vamos a pasar de la 40. Para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Ese viernes 20, eso hace un fiestón aquí que yo creo que la pared se va en el suelo. A gozarnos con Cristo. Vienen muchas personas. No van a caber ni aquí ni ahí. Van a tener que ver afuera. Pero aquí nos vamos a calentar, mi hermano. Y va a hacer frío. Pídele a Dios que no haya calor. Porque si va a hacer calor nos vamos a quemar aquí. Pero si hace frío, hermano, nos vamos a calentar. Porque es que la voluntad de Dios es que estemos juntos en armonía. Y ya usted sabe, la jefa mía dio orden de que para 200 y pico equipos. Yo me imagino ese día. Aquí no va a haber equipos todo el mundo. Pero nos vamos a gozar, hermano, porque es que la voluntad de Dios es que nosotros estemos contentos, estemos gozosos, que cuando Cristo venga encuentre un pueblo feliz, porque es su voluntad. Gente en la iglesia con la tropa como un elefante, ¿para dónde tú vas? Gente en la iglesia y no se involucran en nada, ¿para dónde tú vas? Gente en la iglesia y en nada están, en nada funcionan, ¿para dónde tú vas? Dos estarán en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sabes por qué? Porque tú no hiciste nada, nunca te sometiste a la voluntad de Dios, pero el otro sí. Entonces, el que haga la voluntad de Dios se va con Cristo, el que no se quedó. Aunque esté en la iglesia, hermano, usted no es un asunto de que yo, no. Es así. El otro está cantito que usted pone interesante. ¿Cuántos se gozan? Seguimos, vamos al Salmo 143:10. Vamos a hablar un poquito de lo que es la voluntad de Dios. 143:10, Salmo. Búsquelo al pasito ahí. Hay poder en Cristo Jesús. Pido a Dios que nos ayude a nosotros a mantener la armonía como Dios nos manda. Enséñame a hacer tu voluntad. Si tú no la sabes, Dios te enseña. Porque eso es lo bueno de Dios. Tú no sabes, Él te enseña, pero tienes que querer. Ustedes, hermanos, Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y por qué? Porque tú eres mi Dios. Búsquenlo al pasito, hermano, encuéntrenlo para que se gocen. Y ponte por aquí, porque le ayudo, ven. Por aquí, ponte en el medio. Ayúdenlo para que lo busquen. Ponte ahí, dámelo y pasa, mete aquí. 143:10, búsquenlo. Porque esto es lo interesante, hermano. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. El salmista sabe que hay cosas que tenemos que pedírsele a Dios. Sí, enséñame a hacer. Nosotros muchas veces no las sabemos. Hay cosas que nosotros no las conocemos, pero Dios sí. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Usted sabe por qué? Porque tú eres quien. Entonces, si tú sabes que nuestro Dios es nuestro Dios, ¿a quién tenemos que pedirnos que nos ayude a hacer su voluntad? Pues a Dios.
¿Y quién más para enseñarnos a nosotros a hacer su voluntad que el mismo Dios, que es el que quiere que sus hijos hagan su voluntad? Clama a mí que yo te responderé. Sí, y Dios te va a responder. Cuando tú dices, Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad. Mira que yo tengo que aprender la Biblia y yo no sé ni buscar un texto bíblico. Si yo te voy a decir, clama a mí. Ve el domingo. Porque si tú quieres aprender cuál es la voluntad de Dios, tú no te puedes quedar de domingo en tu casa acostado, ni que porque ya estás cansado de trabajo. Pero fuiste a trabajar los 6 días a trabajar. Entonces el domingo que toque estudio bíblico, donde te van a enseñar cuál es la voluntad de Dios, te quedas en la casa. Entonces, ¿cuándo es que tú vas a poner el querer para aprender? Entiéndalo, hermano. El domingo aquí a las 6 de la tarde, nosotros damos una hora de estudio bíblico. Y aquí que usted puede aprender cuál es la voluntad agradable y perfecta en Dios. Entonces no me diga a mí que usted no puede venir porque estaba lavando, que está cansado, que le llegó una visita. Porque mire, eso es algo que yo le escucho mucho. Yo venía para la iglesia, hermano, me llegó una visita. Yo tengo 30 y algo de años en la iglesia, en Cristo. Y yo nunca me he quedado en mi casa por una visita. El que me llegó se va conmigo, me espera en mi casa o se va. Tiene 3 condiciones. Se va conmigo para la iglesia y no tengo que ser papá, mamá, hermano, tío, sobrino, quien sea. Llegó a mi casa. Fulanito, yo voy para la iglesia, tengo que ir a la iglesia a esta hora. Vámonos para la iglesia. Y no quiero ir para allá. Pues mira, ahí en la nevera hay plátano, hay yuca, huevo, ponte a sacochar. Espérame ahí, o vi una cama, ve la televisión, ponte a ver televisión y duerme. Si tienes calor, bañate, mira de ropa, ahí hay pantalones cortos, camiseta y espérame ahí. ¿No quieres? Pues nos vemos cuando tú puedas volver. Nunca me he quedado en mi casa porque me llegue visita. Que me llegue una visita. Espérame ahí. Porque te llegue el lunes. Que te llegue tu papá y tu mamá con 60 nietos. Cuando ya tú estás listo que te vas para el trabajo. Saludo. Ya no podía trabajar. Me llegó visita. Y viene el martes. Ahí te llegó la suegra con el hermano y la tía. Tampoco va a trabajar porque te llegó visita. Pero viene el viernes y te llegó un familiar del campo y te está un saco de plátano. No lo puede, tampoco voy a trabajar. ¿Para qué no lo hace? ¿Usted sabe por qué? Porque la voluntad nuestra es fácil de resolver, lo difícil es de Dios. Pero cuando tú naces de Dios y sabes a quién tú le estás sirviendo, no es la verdad que tú vas a estar involucrando el tiempo de Dios en alguien que te llegó. Te vas conmigo, me espera en mi casa o te vas. Y yo nunca me he encontrado en conflicto con eso y nunca le he fallado a Dios por esa situación. Pero eso es algo que se da porque la gente entiende. ¿Y cómo lo voy a dejar si llegó del campo? ¿Tú tenías cuántos años que no lo veías? Yo tengo familiares del campo que tengo 20 años que no lo veo. Me llegó a mi casa yo voy a dejar 1 hora y media sin verlo. Pues yo tenía 20 años porque lo dejé 1 hora y media sin ver que me esperé ahí. No se va a caer muerto. No hay que esperarme por verte que yo tenía 20 años sin verte, no me ha muerto. Yo estoy vivo. Pero es que tenemos una facilidad tan ligera para agradar a la carne, pero no a Dios. Entonces, ¿qué es más importante? Dios que el tío, el sobrino, el hermano, papá o mamá. Es Dios, primeramente, es el reino de Dios. Y con esto no es que soy fanático. Con esto no es que decir que porque usted va algún día de pecado, sino es dándole prioridad a lo de Dios. Que una cosa diga, yo llego fuera y tío me quedé, eso está bien, usted se queda un día, no es que es un delito, pero que no lo vea como excusa, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guiará en rectitud. ¿Quién te va a guiar? Es tu buen espíritu. Si tú ni tienes el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo tú vas a ser guiado por Dios? Si tú estás en la iglesia y tú ni has nacido de Dios ni tienes el Espíritu Santo, ¿cómo te va a guiar a vencer lo que se te presente para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es que el tajo va a vencer el tajo? ¿Así se entiende? ¿Cómo es que la carne va a vencer la carne? Pero cuando Dios te guía con su Espíritu Santo, ¿qué tú vas a hacer? Pues la voluntad de Dios. Porque es Dios en ti. Si es Dios que te está guiando, pues ¿con qué finalidad? Ustedes lo saben bastante bien. ¿Con qué finalidad es que cuando Dios te llama, te salva y te sella con el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para que te guíe a toda justicia, a toda verdad. Y no me digas a mí que la justicia de Dios no es que tú hagas tu voluntad. Perfectamente bien. Lo que pasa es que en eso no cabe en los deseos de la carne nuestra. Goces, hermano, porque la Biblia está aquí.
¿Quieren algo? ¿Decir algo más? Vamos a ver. Pues esto es muy interesante. En Lucas, el capítulo 22. Vaya conmigo ahí. Lucas, capítulo 22. Vamos a mencionar algo un poquito más de lo que es la voluntad. En su capítulo 22, versículo 39. Esto lo podemos leer hasta amanecer aquí. De 39 hasta el 46 que usted quiere hacer por leer. 22, 39, búsquenlo. Jesús ora en Getsemaní. Uno de los momentos más difíciles de Jesús. Lucas, en su capítulo 22, en su versículo 39 en adelante. A los que lo van buscando, voy leyendo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Vean. Él se fue como solía hacerlo al monte de los olivos. ¿Y quiénes le siguieron? Sus discípulos. No estamos hablando de cualquiera. Sus discípulos. Orar que no entré en tentación, le dice Jesús. Y él se apartó de ellos, distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos se gozan? Usted ve, mi hermano, la voluntad mía que no. Si tú quieres que pase de mí esta copa, este sacrificio, lo que viene para donde mí, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora póngase a pensar. Vamos a concentrarnos un poquito aquí. Usted se ve ahora que lo tiene el FBI, que es FBI, el DICRIN, apuntándole con ese fusil o una K-47 en la cabeza. ¿Qué es lo que usted quiere en ese momento? ¿Que le disparen? ¿O que Dios venga y se haga un milagro y bajen ese fusil y guarden ese y diga: váyase, Señor? Váyase, la voluntad sí. Pero Jesús era un ser humano porque murió como hombre. Él podía decir: me voy a devolver. ¿Por qué no se devolvió cuando estaba orando en Getsemaní, que caían como gotas de sangre de su frente? ¿Usted sabe por qué no se devolvió? Porque por lo mismo que usted no se debe devolver. Porque Él no se devolvió, porque Él vino aquí a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Cuántos se gozan? Es la voluntad. Si es posible, pasa de esta copa. Que no se haga en mí como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. La voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz, para que hoy usted pudiera estar ahí sentado diciendo: la gloria es de Dios y yo tengo vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la voluntad del Padre, siendo su Hijo, era que fuera a la cruz. Pero Él lo sabía. Si es posible, de mí pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, porque la voluntad de Él como hombre era que dijeran: déme irme de aquí, que tú no es conmigo, porque ahorita me van a crucificar. No, que se haga tu voluntad. Llegó un momento tan difícil que a él le hablaron y no contestó palabras, porque era que no había. Porque la única palabra que podía aparecer era déjenme ir. Mejor se quedó callado y fue como un corderito, porque sabía que la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz. ¿De verdad, hermano? ¿Y usted cree que fue fácil para Jesús? No fue fácil para Jesús ir a la cruz, pero era la voluntad del Padre. ¿Usted ve por qué es tan importante el tema de hoy? La voluntad. ¿Y qué voluntad tú haces? ¿Qué voluntad tú haces? Porque haciendo la voluntad que tú quieres hacer, cualquiera vive feliz en estos tiempos de cristiano. Hay un cristiano light, cristiano moderno. Voy cuando quiera o cuando no quiero no voy. No me importa lo que decidan ni lo que hagan. Nunca me involucro en nada, nunca hago nada. Nada. Estoy ahí como la bachata, estoy aquí, pero no soy yo. Mi hermano, así que está el mundo de hoy, mi hermano. Y esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted se involucre en lo de Dios y sepa que aquí hay una voluntad que es la voluntad del Padre que se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Porque para eso Él fue que nos llamó.
Mano, y esto es un poco complicado, ¿verdad? Porque vivir haciendo la voluntad que uno hace es fácil. Es fácil. Es como decimos muchas veces los que tenemos en trabajo que no son alquilados. El varón quiere decir, me puede decir, yo mañana no voy a trabajar. Es su voluntad, él lo puede hacer. Pero cuando le pasa el día, dice, wow, me pasó el día. Si me hubiera ido, me gano un michelito, pues te ahora me quedé aquí. Pero fue su voluntad. Pero la voluntad del Padre es que tú tienes que ir aunque no quieras. Mi hermano, la cárcel, la gente no quiere ir a la cárcel. ¿Sabe por qué? Es que en la cárcel ponen a uno a bajarse y que le chequean y que lo ponen a uno a abrirse y que le quitan la ropa. Ajá. ¿Y quién le dice que usted va a la cárcel a figurear? ¿Quién le ha dicho que la cárcel es un hobby para usted irse a deleitarse? No, usted quiere deleitarse, va para el monumento. Váyase por ahí para botar la sillita. O váyase por ahí para el play, para acá, ya, arriba las águilas. Vaya a deleitarse para allá. Pero a la cárcel tú tienes que ir. Porque la Biblia dice que tenemos que estar pendientes en los presos como si nosotros estuviéramos presos. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a la cárcel? Porque es la voluntad del Padre. No porque nos gusta. No es porque nos guste ir a la cárcel. Usted me va a creer a mí que es tan fácil así. A mí me gusta el hospital. Ay, cuando me mandan a la morgue, ay, que me gusta ahí, con todo ese reguero de sangre, como me ha tocado a mí entrar a buscar muertos en una morgue, con todo ese sangrero y todo ese mosquero verde ahí, y yo entrar para allá y echar mano al muerto. ¿Y usted cree que eso es para todo el mundo? Yo fui a buscar a una persona que estaba muerto ahí, y el papá del muchacho, ya usted sabe en Quimbamba, porque ¿cómo va a dejar entrar? No es papá, no un hermano. Él murió en un accidente en Licea de Medio y tenía los pies vueltos en ñapo. ¿Cómo yo voy a dejar que su hermano vaya a sacarlo de ahí? Él no va a aguantar eso. Yo dije, yo voy. Y cogí yo para allá, para la morgue. Yo entré unas cuantas veces. A mi papá me vi segundo para tirarlo amarrado con la sábana en la caja porque yo estaba solo, porque el hermano mío no quería entrar. Se quedó en el parqueo. Yo dije, si no aparece nadie, lo voy a amarrar con esta sábana y lo voy a aflojar para abajo porque los que más que pesan es un muerto. Y aunque se acabe de baratar, está muerto como quiera. Lo voy a aflojar para allá, lo voy a enderezar la caja. Y cuando yo lo tenía amarrado con la sábana para aflojarlo en la morgue, llegó un hermano mío de crianza. Y el mismo Dios apareció el corderito como Abraham. Entonces me ayudó y entramos a papel en la caja. Mira, y cuando yo vi a ese muchacho, yo fui a buscar. Con el pie para atrás y vuelto y duro ya, porque tenía 2 días, no sabía dónde estaba en la morgue. ¿Usted cree que yo quería entrar ahí? ¿Usted cree que déme yo? Porque yo quiero gozarme allí en la morgue. ¿Qué? ¿A gozarme en la morgue? Una mosca verde que hay ahí, mi hermano, que parecen una tapa de fresco. ¿Y por qué yo entré como nada? ¿Porque yo soy valiente? No, yo soy cobarde. Lo que pasa es que es la voluntad de Dios que yo hiciera lo que tenía que hacer. ¿Cómo va a dejar que su propio hermano vaya a buscar a su hermano ahí muerto? Él no iba a aguantar eso. No todo el mundo tiene esa capacidad. Nosotros fuimos, lo buscamos, lo preparamos, lo llevamos de ahí. Pero es porque es la voluntad de Dios que hay que pensar, mi hermano. Y Jesús estaba allí. Y voy a leer para cerrar porque ya el tiempo se fue. Aquí el tiempo nunca da. Y esto ahora que te pone interesante. Ahora que te se pone bueno, hermano. En el capítulo 22, estamos leyendo de 39. Sí, es que dice así. El 42 diciendo. El 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Tenía que pasar algo, hermano, porque este hombre sabe por dónde va. Dios le manda el ángel. Y estando él agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de ¿qué? ¿Que caía de dónde? Hasta la tierra, mi hermano. Este es un momento difícil. Pero no se puede ir. No se puede espantar la mula. Tiene que irse ahí porque fue el Padre que lo envió. Y él vino a hacer aquí la voluntad de quien lo envió, que era su Padre. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, a los que estaban con él, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Tristeza. Sí, estaban tristes. Dice la Biblia que estaban tristes, pero te dormiste.
Ahora, ¿tú crees que tú que te sientas un talón de Aquiles de una persona que eran los compañeros de Jesús, sus discípulos? ¿Usted cree que fue de gusto Jesús encontrar a su compañero durmiendo? Mientras él estaba en una congoja con las lágrimas cayendo como gotas de sangre. ¿Usted cree que yo me veo aquí en Aprende la Biblia con una situación difícil? Y cuando vengo aquí, la silla vacía, ¿dónde están los hermanos? Durmiendo. ¿Usted cree que esta es la voluntad de Dios? No. Dios dice que tenemos que ser uno en Él. Que hablemos una misma cosa y tenemos un mismo sentir, que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien está pasando por un momento de situación, no es tiempo de dormir, porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 3 que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces el tiempo de dormir es de dormir, pero el tiempo de hacer la voluntad del Padre hay que hacerla. ¿Y qué tienen que hacer los discípulos? Aunque se estuvieran cayendo muertos, orar junto con su maestro. Pero vea lo que le pasó. Y les dijo: ¿por qué dormí? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mi hermano, porque eso es lo que llega a usted cuando usted no está haciendo la voluntad de Dios, la tentación. Jesús le dijo: mire, cuando yo me agarren, me aprendan, ustedes se van a dispersar. ¿Y qué? No, todos están contigo. Y Pedro le dijo: Señor, aunque me muera, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que Pedro lo iba a seguir aunque lo mataran. Mira, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y cantó el gallo 3 veces. Y Jesús, se cumplió lo que Jesús le dijo a Pedro. Lo negó 3 veces, pero no dejó a Jesús. Yo prefiero mejor que usted niegue 10 veces a Jesús, pero manténgase en Cristo ahí auténtico. Y no sea de los que nunca lo van a negar a Jesús. ¿Por qué? Porque usted nunca lo va a negar, porque nunca está en nada. Lo que le decía ayer. Si usted no hace la voluntad de Dios, usted nunca se va a encontrar problema con nadie. Pero cuando usted se somete a la voluntad de Dios, usted va a tener enemigos. Si usted sale por ahí, nunca le habla nada de Cristo, y usted es uno más de la situación, usted es un cristiano chéverísimo. ¿Sabe por qué? Porque usted es un cristiano que anda haciendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad suya? Usted no predica, usted no le habla de Cristo, usted no da testimonio a nadie, usted no enfrenta a nadie, usted no invita a nadie, usted no dice a nadie. ¿Y con quién usted va a chocar? Con nadie. Con nadie, porque la voluntad de Dios es que lo enfrentemos a quien sea, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces hay alguien que te va a decir: Dios te bendiga, hombre, que Dios te siga usando en tal área. Me encanta cómo predicaste el evangelio, me gustó la forma que me enseñaste. Sí, pero hay otro que usted diga: Cristo te ama. Mira, evangélico, es el diablo, no me hablen. Vulgarmente se lo digo porque así se lo dicen en su cara a usted. Le dicen que usted es hijo del diablo, que usted es impío, que yo qué, o el ladronazo, y le dicen de todo. ¿A quién le va a decir eso? Se lo van a decir a alguien que esté haciendo la voluntad de Dios. Lo que pasa es que el mundo responde así. Hijo del diablo, te dicen a ti, no quieren saber de ti. Hay gente que te van a odiar. Jesús, el Hijo de Dios. Y vean lo que le hicieron. Y si al árbol verde le hicieron eso, ¿cuánto más a usted y yo que somos la rama seca? Nos van a hacer de todo. ¿Sabe cuándo? Cuando estemos haciendo su voluntad. ¿Y qué voluntad tú haces? Padre eterno, Padre bueno, de misericordia y de amor, agradezco una vez más el tiempo que tú nos das para así compartir tu palabra. Dios, ayúdanos cada uno de nosotros que estamos aquí a hacer tu voluntad. Yo sé que nos cuesta, pero tú dices que no nos dejará ni nos desamparará, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero te ruego que nos bendiga y que nos ayude a hacer tu voluntad. Bendice la iglesia. Bendice a cada hermano y amigo que hizo el honor de conectarse ahí y estar junto con nosotros. Como siempre, Padre Celestial. A ti te damos la gloria y la honra y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Saludamos unos a los otros en el amor de Cristo Jesús. Recordándole que estamos en Facebook y en YouTube a través de Aprende la Biblia. Dios te bendiga más.